Pues voy a primero agradecer al comité organizador, que son los que se están durmiendo en primera fila. La noche fue dura, y su invitación. Segundo, felicitar hoy a un compañero que ha pasado los 50 años, que está aquí entre nosotros y lo lleva muy mal, está un poco deprimido, así que felicidades, Pepe, que esto te quedan muchos años todavía por cumplir. Y bueno, yo os cuento un poquito. Yo trabajo en la UBI de cirugía cardíaca, estoy metida en investigación desde hace más de 11 años. Trabajo con grupos distintos de investigación y yo lo que quiero no es daros aquí ninguna clase magistral porque no es eso, y además tampoco soy tan buena. Yo publico, pero yo creo que todos investigamos, todos hacemos investigación día a día. Lo que pasa es que nos cuesta mucho escribir. Y esa es la pena, y eso es lo que yo quiero desde aquí deciros. Hay que escribirlo, hay que ir a buscar ayuda de lo que no sepamos. Tenemos una revista y hay que empezar a publicar. O sea, que pedir ayuda, aconsejaros de gente, pero tenemos que empezar a publicar y cada vez más. Eso era lo que tenía que decir, Maracil. Bueno, ¿cuál es el objetivo de investigar? Bueno, pues el objetivo es dar respuesta a una pregunta que hemos hecho, pero siguiendo unos métodos científicos. ¿Para qué? Pues para dar respuesta a una pregunta o para conocer una respuesta que no teníamos antes de un tema que queríamos. ¿Cuáles van a ser las etapas? Una planificación de un proyecto, una ejecución y luego, por supuesto, divulgarlo. No me sirve para nada hacer una investigación y quedármelo. O sea, lo que no sirve es no publicarlo. Yo tengo que compartir lo que he descubierto. Primero, porque si no, no tendría ningún sentido. Pida recursos o no los pida. ¿Cómo vamos a hacer la planificación? Primero seleccionando un tema, lo más complicado, por lo menos para mí. Identificar un problema, una duda que nos hemos planteado o una cosa que no hemos encontrado respuesta. Formulando un anteproyecto, es decir, haciendo un borrador de un proyecto de investigación que luego se quedará en la elaboración de un proyecto, que buscaremos financiación o no, eso ya lo veremos después. Esto, digamos, que es un poquito el resumen, que puede ser de un proyecto, pero puede ser también de una tesis doctoral, que consta de un título, de un índice, de una introducción, de un problema que está enmarcado en un marco teórico y un marco metodológico, que tenemos que recoger unos aspectos administrativos, cuánto va a ser el coste de eso, una bibliografía y anexos en el caso que los lleve. La pregunta, lo más difícil, ¿no? Cuando nos hacemos una pregunta, una duda de algo que queremos investigar, lo primero, lo más difícil, es saber qué se sabe de ese tema. O sea, hacer una revisión bibliográfica de lo que estamos, porque a lo mejor decimos, yo no sé cómo, pues para lo mejor, el asentismo en Mafre, por ejemplo, ¿por qué es? A lo mejor está publicado y creemos que vamos a descubrir ahora algo nuevo. Tienes que buscar, hacer una búsqueda y decir, si ya está publicado, ¿para qué voy a molestarme, no? Entonces, la revisión bibliográfica del tema es lo más difícil, lo más importante. Sabe que no está hecho, si está hecho ya no hagas más, porque no te lo va a recoger nadie, no te lo va a publicar. Que esté justificado. Si el esfuerzo es mayor de los resultados que voy a obtener, no es posible. Y si además éticamente no es correcto, por supuesto tampoco se puede buscar. O sea, que esto es lo más complicado y es el primer paso. ¿Qué es lo que quiero investigar? Saber que no está recogido ya en la literatura y que hay una serie de carencias. ¿Cómo vamos a recoger la revisión y cómo vamos a hacer la revisión bibliográfica? Bueno, pues con muchas bases de datos bibliográficas. Yo la que más utilizo es el PubMed, que me imagino que lo conoceréis todos, porque recoge muchísimos artículos, muchísimas revistas bibliográficas, y para mí es la mejor, pero hay más, ¿no? Ahí está Envase, que son revistas asiáticas y médicas, está el índice médico español, IME, también está la Cochrane, que es una revisión de muchos metaanálisis, que también está bien. O sea, cuando hacemos una búsqueda es lo más pesado, pero tú te tienes que mirar todo, porque es el resumen de tu introducción. O sea, decir que yo hago este estudio porque ahora mismo no está hecho. La introducción, ¿qué hay escrito sobre el tema? ¿Qué es lo que no está escrito? Y eso me llevará paso a mi hipótesis, a por qué hago ese estudio. El resumen del proyecto se quedaría en el problema de investigación, lo que no se conoce, es lo que voy a estudiar, los objetivos, es lo que quiero contestar, mi justificación, es decir, como esta carencia en la literatura está,
justifico mi proyecto de investigación para resolverlo, envuelto en un marco teórico, que ahora vamos a ver qué significa eso, con una metodología a seguir y recogiendo unos aspectos administrativos. En un marco teórico, ¿qué quiere decir eso? Donde vamos a hacer la introducción, donde vamos a definir qué variables necesitamos para estudiar ese problema que nos hemos planteado. En un marco metodológico, donde es muy importante hacer un buen diseño. ¿Qué tipo de diseño es mi estudio? ¿Es observacional? ¿Es experimental? ¿Es un ensayo clínico? ¿Qué población y muestra? Yo no puedo decir, voy a estudiar esto sin saber qué muestra necesito para saber que puedo encontrar una significación. Para eso hay programas donde te metes una serie de datos y decir, para que yo quiera tener una significación con una potencia tal, ¿qué tamaño muestral necesito? O sea, esto no se hace al tanteo, hay que meterlo y hay que decir cómo es. ¿Qué recolección de datos? ¿Qué variables voy a meter para recoger los datos para terminar haciendo un proyecto? ¿Y cómo voy a hacer el análisis de datos? Es decir, ¿qué estadística, qué metodología estadística voy a utilizar? ¿Voy a utilizar SPS? ¿Voy a utilizar variables cuantitativas, variables cualitativas? ¿Voy a emplear la media, la mediana? Eso hay que definirlo todo en el proyecto. Aspectos administrativos. ¿Qué recursos humanos voy a necesitar y materiales? A veces el proyecto puede ser muy bueno, pero se nos puede escapar de las manos y además no nos lo van a conceder. Eso es importante. Hacer un cronograma de actividad es fundamental. No puedo hacer un proyecto sin definir. La etapa de elaboración del proyecto me va a llevar 2 meses. La etapa de inclusión de pacientes lo voy a hacer durante 1 año. Los resultados los llevaré en 2 meses. O sea, todo eso tiene que ir escrito en el proyecto de investigación, ya sea para un FIS, ya sea para cualquier financiación, ¿no? Una bibliografía y los anexos, si llevas o no los llevas. Bueno, pesado por ahora, de momento. Bueno, porque luego empiezo a preguntar yo, Diseño de estudios. Aquí van a ir enmarcados. ¿Qué tipo de diseños va a haber? Pues van a depender un poquito de la pregunta a la que vamos a responder. Si mi pregunta responde a quién, dónde y cuándo, hablamos de estudios descriptivos. Si yo quiero estudiar todo el asentismo que hay, por ejemplo, en Repsol, haré un estudio ecológico. Cojo toda la población, pero si yo cojo solo una muestra, estoy seleccionando casos. O sea, que el tipo de diseño va a ir medido de mi contestación a la pregunta que tengo. Si mi pregunta responde a por qué, los estudios van a estar dependiendo del factor que hago, del factor de riesgo. Por ejemplo, si yo estudio y manipulo el factor de riesgo, vosotros decirme, quiero estudiar los pacientes de cáncer de pulmón y ver lo que ha pasado antes. Si el factor de riesgo que ha fumado o no ha fumado, ¿dónde me lo clasificaríais? ¿Manipulo el factor o no? Venga. Si no vais a acertar de todas maneras, porque voy a decidir la contraria. No lo manipulo, ¿no? Yo estoy estudiando la enfermedad y voy a ver si los que han fumado más o los que han fumado menos, voy hacia atrás. Sería un estudio retrospectivo porque voy hacia atrás del tiempo, pero yo no hago una manipulación del factor de riesgo. Ahora, si digo, a este grupo de pacientes les voy a dar un paquete diario de tabaco y a estos no, y voy a ver lo que pasa. Estamos hablando ya de un ensayo randomizado porque cojo 2 poblaciones, a unos les doy tabaco, a otros no, y veo, además es prospectivo porque veo con el tiempo si se ha producido el cáncer o no se ha producido. Bueno, pues ese, por ejemplo, es un estudio bonito que no se puede hacer. Claro, evidentemente no es ético. No les voy a dar uno que ya sé que va a pasar, no les voy a dar tabaco, que ya sé que es un factor de riesgo para tener cáncer. O sea, que veamos la diferencia también de esto, ¿no? Bueno, pesadito, esto digamos que es un poquito el resumen de lo que es un protocolo de investigación, donde está el concepto del problema, donde aquí buscamos los antecedentes, el marco teórico, mis objetivos, donde aquí diseñamos el estudio, definimos qué tipo de estudios, qué variables voy a tener, qué definiciones de las variables van a ser, y aquí la planificación ya del equipo investigador, cuánto va a durar y cuál es el presupuesto económico. Ahora vamos a ir a un ejemplo, para que lo veáis un poquito más facilito, ¿no? No es tan complicado, no es difícil, es una pena que no escribamos más porque yo creo que tenemos una herramienta buenísima, tenemos muchísimos datos y solo tenemos que escribirlo, ¿no? Bueno, esto es un FIS que me dieron a mí el año pasado, importantísimo el título, porque cuando yo me meto a buscar bibliografía,
no busco todo lo que quiero, yo meto 4 palabras claves y no me daría una revisión de 100.000 citas, yo no me puedo revisar 100.000 citas, tengo que ir concretando. Entonces, el título, cuando yo busco algo sobre un tema, busco 4 cosas que me importe. ¿Qué buscaría aquí? Etanol, esto es un estudio de terapia de cierre con etanol, es alcohol, en la prevención de infección relacionada con catéteres venosos centrales de corta duración. Entonces yo si me meto en el PubMed, ¿qué voy a meter? Catéteres venosos centrales, infección y prevención. Y con eso ya tengo muchísimos artículos, pues voy metiéndome más, ¿no? O sea, que no puedo revisar 100.000 artículos, ¿no? Un título te tiene que decir exactamente lo que estás buscando, porque si no, luego tampoco lo va a leer nadie. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué hemos dicho? Yo he dicho, oye, la prevención del alcohol, el alcohol antes de poniéndole los catéteres, ¿prevendrá la infección o no? A lo mejor está estudiado, y yo creo que no estaba estudiado, lo primero que tengo que hacer es una revisión y decir además la importancia que tiene ese tema. Entonces la importancia es viendo, pues aquí tenéis una revisión de Mermel en 2002, en el CID que lo hace, viendo la importancia que tiene la infección relacionada con catéter, tanto en coste como en mortalidad. O sea que ya parte de un problema que además importa. ¿Qué van a financiar ahora mismo cualquier mutua, cualquier FIS? Todo lo que se ha encaminado a prevención. ¿Por qué? Por el coste y por el ahorro. O sea que también tenemos que ir buscando proyectos que sean fácilmente financiables. ¿Qué te van a conceder? Pues un proyecto que no sea demasiado caro y que además si tú luego con este proyecto puedes ahorrar un coste, pues es fácil que te lo concedan, ¿no? Ahora mismo muy difícil. Bueno, cuento los microorganismos más frecuentes, hay infección relacionada con catéter. ¿Por dónde se infectan los catéteres? Pues por 4 sitios, por el suero, que realmente ahora es muy raro, por la conexión más frecuentemente, por la piel menos con el tiempo, y porque haya una infección cerca del catéter, que no es lo más frecuente. O sea que mi punto clave es la conexión, que es lo que quiero hacer yo, meter alcohol en las conexiones de los catéteres para ver si prevengo la infección relacionada con catéter. Voy a ver lo que hay en la literatura, ¿no? Y además voy a ver la importancia que tiene el tema, asociada a la infección relacionada con catéter con una mortalidad de un 14 un 24%. Todo esto lo tengo que marcar en mi introducción. O sea, en mi introducción tengo que decir la importancia que tiene la prevención de infección relacionada con catéter. ¿Por qué? Porque tiene una morbimortalidad altísima. Entonces, eso ya pone énfasis un poquito la importancia de este tema, ¿no? Y me voy a ver lo que hay en la literatura. Entonces me voy a las guías, me voy al CDC, me voy a todas las guías que hay de prevención relacionada con catéter y veo que sobre el etanol no dicen nada. Bueno, pues oye, hay una carencia. O sea, hay algo que no se ha estudiado. Pero yo voy a ver y voy a meterme en PubMed, en etanol y en catéteres, a ver qué hay escrito. Y hay muchos estudios escritos, pero hay muchos estudios escritos sobre tratamiento. Es decir, los pacientes con infección de catéter que se tratan con etanol, parece que van bien. Y yo pregunté, ¿y si lo ponemos antes de que se infecten? Si van bien en el tratamiento y además hay estudios demostrados en niños que funcionan, ¿podrá prevenir esto o no podrá prevenir? ¿Hay algo escrito? No hay nada escrito. Ya tengo un tema, ya tengo una revisión hecha, fundamentada con una revisión bibliográfica, buscada por el PubMed y además con una carencia en la literatura que en prevención de las guías no viene ese tema. Tengo que buscar qué es el etanol y si valdría o no para decir, mire, el etanol está demostrado en el tratamiento, es una sustancia que se ha demostrado in vitro que al 70% no tiene ninguna complicación. Y esto es lo que yo quiero buscar. Viendo en la literatura, no existe nada que relacione el etanol en la prevención de infección relacionada con catéter. ¿Cuál es mi objetivo primario? No te tienes que marcar solo un objetivo. O sea, tú muchas veces dices, mi objetivo fundamental es este y los secundarios son los siguientes, lo que luego tengo que contestar a todos mis objetivos. El primario, ¿cuál va a ser? Evaluar la eficacia del etanol en la prevención relacionada con catéter. Pero yo también voy a tener una serie de objetivos secundarios, que puede ser valorar la tasa de bacteriemia relacionada con catéter, evaluar la adherencia de la gente al cumplimiento de las normativas de las guías del CDC relacionadas con infecciones relacionadas con catéter, analizar los efectos adversos, porque también tengo que recogerlos de los dos grupos, comparar la estancia que han tenido en la UBI, comparar el consumo de antibióticos que han tenido en la UBI, o sea,
todas mis variables y todas estas variables las tengo que definir en mi proyecto. Esto no lo voy a poner. Entonces, ¿de qué estudio estamos hablando? ¿Qué diseño sería? ¿Es un estudio retrospectivo o prospectivo? Cojo dos poblaciones. A uno les voy a dar etanol y a otro no les voy a dar etanol. En una población muy homogénea. Prospectivo, ¿no? Y como cojo dos poblaciones que las voy a mirar en el tiempo después, es que es un estudio descriptivo, es un estudio aleatorizado, es un estudio aleatorizado, es un ensayo clínico. Es decir, yo no decido, a este le doy, a este no. Cojo sobres en una población muy homogénea, que lo hago en cirugía cardíaca, porque en cirugía cardíaca es la UCI donde yo trabajo y es una población muy comparada. Lo que luego no puedo es analizar dos poblaciones que sean muy diferentes. Eso no me valdría para nada. Eso ya mata el estudio, ¿no? Yo tengo que tener una población muy homogénea, por eso cojo siempre la misma población. Prospectivo, porque lo voy a mirar, les doy etanol y voy a mirar lo que pasa después. Es un ensayo clínico, que son los estudios más difíciles de hacer porque pues son más complicados, tienes que pedir mucha información, tienes que hacer un seguro a los pacientes, tienes que pedir un montón de permisos al comité de ética y de investigación. O sea, son los ensayos que luego tienen más validez, son más difíciles de hacer, pero luego tienen mucho más importancia cuando los publicas, ¿no? Un ensayo randomizado son los que luego haces el metaanálisis. Los observacionales no son estudios tan validados, digamos, pero no son peores estudios tampoco. ¿Vale? Entonces lo hacemos en una UI de cirugía cardíaca, cojo dos poblaciones homogéneas, que luego tengo que comparar si son homogéneas o no. Tengo que decir cómo voy a hacerlo, qué metodología voy a seguir, a quién incluyo, qué pacientes, a todos o cómo. Y eso lo tengo que escribir en mi proyecto. Entonces, los criterios de inclusión para mí van a ser pacientes mayores de 18 años, que tengan un catéter venoso central más de 48 horas, porque son los de riesgo. A mí los catéteres que se van a quitar al día siguiente no me sirven para nada, los sello y los quito, ya no tiene ningún sentido. Yo quiero quedarme con la población de riesgo, que ¿cuál es? La que los pacientes van a tener catéter colocado más de 48 horas, que son los pacientes susceptibles de infectarse. Que firmen mi consentimiento, porque claro, que esto es lo más complicado. Explícales que les vas a meter etanol, que no les va a pasar nada y que incluso van a tener hasta beneficios. Pues bueno, nos está costando, pero estamos acabando ya con el estudio. Y mis criterios de exclusión, embarazadas, personas que no hayan firmado o que tengan intolerancia previa al etanol. ¿Cómo es lo que hemos dicho? ¿Cuál va a ser mi mecánica de trabajo? ¿Cómo lo voy a realizar este proyecto? Bueno, pacientes con catéteres que ya lo hemos dicho, de más de 48 horas, que hayan firmado el consentimiento, aleatorizo. ¿Cómo? Yo cojo mis sobres, que ya he hecho mi lista estadística, el 1 le corresponde etanol, al 2 le corresponde etanol, al 3 le corresponde, están cerrados y yo los voy abriendo. Catéter de más de 48 horas, abro, pues está tocado etanol, ahí se va con etanol. No es un estudio ciego porque el etanol huele y se ve el envase, con lo cual no puede ser ciego, como puede ser otros tipos de estudios, pero no puede ser enmascarado por el olor y porque visualmente se ve que es etanol. Entonces, a uno les sello con etanol cada luz durante 2 horas, cada 3 días. Y el otro no hago nada, sigo mi método convencional. Este es el seguimiento que tengo que contarlo en mi proyecto también, que voy a hacer, si les sello, y luego ¿qué hago a los pacientes? Bueno, pues sigo y veo si tienen algún tipo de infección, mando todas las puntas a cultivar y además hago cultivos de vigilancia en ambos grupos. ¿Para qué? Para luego compararlos. Yo lo que quiero terminar es diciendo, los pacientes que han recibido mi hipótesis, ¿cuál va a ser? Que el etanol previene la infección relacionada con catéter. Esa es mi hipótesis, no quiere decir que luego digan, pues mira, no lo previene. No es malo. Decir a lo mejor de un estudio, decir, pues mira, hemos hecho tantos pacientes, les hemos puesto etanol, pero no ha servido para nada. Bueno, no es malo. No estudien ustedes esto más, por lo menos en la población de cirugía cardíaca. A lo mejor en otra población resulta, pero en la población de cirugía cardíaca, y ya lo adelanto, que no va a servir para nada, no lo estudien. Bueno, no está mal. Raz, que es un americano que publica mucho sobre infección relacionada con catéter, lo ha publicado. El etanol, esto tiene que correr mucho, porque en cuanto uno tiene una idea, enseguida todos empiezan, y más los americanos, que van muy rápidos, entonces tienen más recursos que nosotros. Entonces lo hicieron, pero en catéteres de hemodiálisis, y ahí no encontraron
que valía para nada, pero nadie lo ha hecho en catéteres venoso-centrales de corta duración. O sea que si cuando nosotros publiquemos esto, que no creo que tardemos ya unos meses en sacar la publicación, digamos, no lo hagan por lo menos en cirugía cardíaca, búsquense otra población siquiera, pero en cirugía cardíaca no lo hagan porque no sirve para nada. Bueno, eso ya te marca, no estudies esto más. Y es un estudio randomizado, que no es decir, has cogido una población suficiente para demostrar significativamente que esto no es mejor que no hacerlo. O sea, no lo hagan. Mis variables, ¿cuáles van a ser? Para yo comparar dos poblaciones, esto es lo más importante, si no, no me valdría para nada el estudio. Tengo que comparar los datos demográficos, comparar edades, comparar scores. El Euroscore es un score de cirugía cardíaca que define mejor que la edad, es la gravedad del paciente en cirugía cardíaca, enfermedad de base que tengan. Yo quiero decir, estas dos poblaciones son iguales en cuanto a edad, en cuanto a sexo, en cuanto a enfermedad de base. Y además, en quirófano les ha pasado lo mismo, porque claro, si una población dice, claro, es que esta población del etanol era mejor, en quirófano no han tenido menos complicaciones que la otra población. O sea, yo hasta llegar al etanol tiene que ser dos poblaciones totalmente comparables. Que microbiológicamente luego las muestras sean comparables. No puedo tener que en esto he hecho más cultivos que en el resto, tienen que ser comparables. Y que luego además la inserción y mantenimiento de los catéteres haya sido similar en ambas poblaciones. Y estas son mis variables de resultado, lo que yo estoy buscando, cuál es la tasa de colonización de catéter en ambos grupos, las tasas finales de bacteriemia en relación con catéter, el consumo. Esto es una de las cosas más importantes. Hay que buscarlo de dinero. O sea, en cuanto hablas de dinero, además los americanos enseguida se basan en eso, ¿no? Si yo a lo mejor digo, mira, no me ha valido para nada el etanol, en cuanto a prevención, se han infectado los mismos este grupo que este. Pero en el grupo de etanol me he ahorrado dinero. Bueno, eso es la bomba en Estados Unidos. ¿Te has ahorrado dinero en antibióticos, que es el consumo mayor en un hospital? Me es suficiente, mira, no valdrá para esto, pero si me ahorro dinero, no sé por qué, pero me lo ahorro, y ese estudio ya tiene validez. Así lo hacen. Así hicimos un estudio de aspiración subglótica en pacientes, y cuando vieron que a todos los pacientes que ponemos aspiración subglótica nos ahorrábamos dinero en antibióticos, bueno, yo creo que lo hemos llevado a todos los sitios. De hecho, se ha implantado en la mayoría de los sitios, y de hecho en neumonía cero, no sé si lo conocéis, el módulo que sale hace poquito, se ha implantado como una medida altamente recomendable la aspiración subglótica, porque hay muchos estudios que lo avalan, y porque en los que están además menos ventilados, menos de 24 horas, te ahorras antibióticos. O sea, que eso ya es suficiente ahora mismo, y más ahora mismo, en la época que estamos pasando, ¿no? Tengo que definir qué es para mí, y además tengo que definirlo bibliográficamente. Cuando hablamos de bacteriemia relacionada con catéter, ¿a qué me refiero? Porque claro, las definiciones pueden variar. Eso tiene que quedar muy claro en un proyecto. ¿Qué has definido tú como bacteriemia relacionada con catéter? ¿Y en qué te has basado y dónde viene esa definición? Tengo que todo referenciarlo bibliográficamente. Eso es fundamental en todo, ¿eh? Y este es mi calendario. Pues yo, como me lo propuse hacer los primeros meses, pues ultimar, hacer un protocolo de seguimiento donde todo el mundo supiese lo que tenía que hacer. Durante 2 años, hacer una inclusión de pacientes y el seguimiento. Y los últimos meses, hacer un análisis estadístico y preparar las publicaciones. El análisis estadístico, pues con qué programa lo voy a emplear, qué test voy a emplear, qué significación de la P va a tener, y luego dar difusión al proyecto que haya salido bien o haya salido mal. Yo no puedo, y menos un proyecto que esté financiado. Esto es un proyecto financiado por el FIS, que anualmente te va pidiendo explicaciones. Dígame cómo va el proyecto, cuánto dinero se ha gastado, en qué se ha gastado, y lo tienes que documentar, y me tienes que decir dónde lo has llevado. Yo no puedo decir, vamos, lo puedes hacer, pero no te da ni un FIS más, ni te da ninguna financiación más. Eso queda constancia. Yo no puedo hacer un proyecto y luego decir, ¡buah, esto es imposible! Pues devuelves el dinero, explicas por qué ha sido imposible, pero tú tienes que gestionar, es tú, digamos, tu jefe. Y tienes que anualmente hacer un resumen de lo que has hecho, de los pacientes que has incluido, por qué no los has incluido. Si se ha parado por lo que se haya parado, tienes que dar una explicación y, por supuesto, devolverlo, el dinero. O sea, el dinero que pides para un proyecto tiene que estar muy justificado, pero muy justificado. Y eso es todo.